Buenas tardes, mi nombre es Lorena Bendaño, presento mi cédula eh, para corroborar con los datos. Voy a, a explicar el ejercicio número 1 de proposiciones y tablas de verdad. De la letra que escogí fue la letra D. Bueno, en la letra D nos dan tres proposiciones simples, los cuales las proposiciones son P, Q y R. Nos dan los precios internacionalmente de petróleo se disparan más del 4%, que es P. Q, la demanda del oro negro depende del precio internacionalmente del petróleo. R, el consumo del petróleo aumentó más de 1 billón de barriles. El lenguaje simbólico es P o Q, sí y solo sí, R. Lenguaje natural. Lo pasamos al lenguaje natural, que sería, si los precios internacionalmente del petróleo se dispararon más del 4% o la demanda del oro negro depende del precio internacionalmente del petróleo, sí y solo si el consumo del petróleo aumenta más de 1 billón de barriles. Bueno, vamos a hacer la tabla, pues hicimos la tabla manual que nos dice que cómo haríamos una tabla manual. Pues la tabla manual viene de ¿cómo nos damos cuenta, no? N sería el número de proposiciones, que sería en este caso serían tres proposiciones, que sería P, Q y R, que serían las tres proposiciones que tenemos. Las tres proposiciones que tenemos la haríamos de esta siguiente manera. Número de filas igual a 2n, que sería 2n, sería 2n, sería 2 por 3 igual a 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Serían 8 filas, 4 verdaderas, 4 falsas. La siguiente fila sería de 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Luego cogeríamos una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una falsa, una verdadera. Bueno. Nos dice que P o Q nos daría la proposición. Entonces cogemos que la haríamos con una disyunción, que sería P, ¿verdad? Sería P, que serían los precios internacionalmente del petróleo, y Q, la demanda del oro negro depende internacionalmente del petróleo. Entonces sería P o Q. Cogemos P y Q, sería verdadera, verdadera, sería verdadera, verdadera, verdadera sería verdadera, verdadera, falsa sería verdadera, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, verdadera, falsa, verdadera, verdadera, y falsa, falsa sería falsa, y falsa, falsa sería falsa. Ahora cogemos P o Q, sí y solo sí y solo sí serían. P sería los precios internacionalmente del petróleo se disparan en el 4%, o la demanda del oro negro depende del precio internacionalmente del petróleo. Sí y solo sí el consumo del petróleo aumenta más de 1 billón de barriles. Entonces cogeríamos P o Q, sí y solo sí, R. Entonces miraríamos que sería verdadera, verdadera, falsa, verdadera, verdadera, cogeríamos verdadera, verdadera, daría verdadera. Esta sería una bicondicional. Falsa, verdadera, sería falsa.
Únicamente nos da verdadera cuando es verdadera, verdadera. Entonces, verdadera, verdadera. Acá tenemos otra verdadera, verdadera, verdadera. Y falsa, 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 nos da verdadera. Entonces, tendríamos verdadera, verdadera, que sería una bicondicional, que nos daría verdadera. Tenemos otra que nos daría verdadera. Tenemos otra que nos da verdadera. Y falsa nos da verdadera. Las otras nos daría falsa, como falsa verdadera sería falsa, y falsa verdadera nos daría falsa, y verdadera falsa nos daría falsa. ¿Cómo nos damos cuenta? Esa es una contingencia, la tabla es una contingencia porque nos dice que tenemos verdaderas y falsas. Miramos el simulador que nos da falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, verdadera, falsa. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que quedó bien. Gracias.